jóvenes. Uno de los casos, pues, muchacho hondureño, nieto de masones y con toda clase de complicaciones espirituales debido a que en la familia, en generaciones pasadas, se involucraron en todo lo imaginable. Y cuando se puso un poco violento, pues yo me quité la corbata porque hace algunos años, un caso violento, me agarró de la corbata el endemoniado y me quería ahorcar. Entonces yo ahora prevengo la situación, me quité la corbata para que no tuviera dónde agarrarme. Pero sí vengo un poquito cansado, pobrecito el viejito. Y si de pronto me acuesto por aquí adelante, dejo que otro hermano siga el estudio, pues me van a perdonar. Necesito a una persona que venga y lea los pasajes bíblicos para no perder tiempo, que sea una persona que sepa leer, no, pero leer bien en público, sea hombre, sea mujer. Quiero que sea un voluntario que venga, se va a poder sentar, va a seguir el estudio, va a estar cerca de mí, pero es para ahorrar tiempo, porque si uno va a buscar todos los pasajes, hermanos, se va a ir. Doctora, la doctora quiere pase, hermano. La propina no es muy grande. Ahí dejé las monedas en el carro. Muchas gracias, doctor. Bueno, como siempre, y esto no lo tomen a mal, estos seminarios de liberación cuentan con la presencia de una multitud de hermanas fieles y fervorosas, y pocos hombres. Y es una lástima, porque yo creo que la liberación no es responsabilidad solo de las mujeres, sino de los hombres. En verdad, en base a mi extenso estudio de la palabra de Dios, he llegado a la convicción de que Dios le dio al hombre un mayor grado de autoridad. Pero los hombres de hoy en día son flojos, por no decir otra cosa. Son flojos y por lo tanto han renunciado a su autoridad. ¿O será que en algunos casos las mujeres le han arrebatado su autoridad? Hay mujeres castrantes, perdonen que use esa palabra, despojan al hombre de su masculinidad y ellas asumen el rol que le corresponde al hombre en el hogar, en la iglesia y en todas partes. Yo con esto no estoy menospreciando a mis hermanas, las felicito porque ustedes están dispuestas a dar la cara. Miren, no saben ustedes cuántas esposas me llaman y dicen: yo quiero que ore por mi esposo. Y yo le digo: pues que su esposo me llame. ¿Sí? Pues que él tiene que sentir su necesidad y buscar la ayuda correcta. Si no me llama su esposo, olvídese. Yo no lo atiendo. No quiero que la mujer ponga la cara por el hombre. Muy buena la intención, pero no es correcto. Aquí esta nueva tarde habrán un 85% de mujeres. Debemos orar que Dios levante hombres también que se involucren en la liberación. No es primera vez que sucede esto. Casi todos los años es bien evidente de que los hombres no quieren, buscan pretextos, inventan excusas para no venir. Pero yo creo que si planifican con tiempo, pueden pedir permiso del trabajo y se lo otorgan, aunque quizás sin paga, por los 2 o 3 días que estén ausentes.
pero yo creo que sí, muchísimos hombres, líderes, pastores, podrían estar aquí. El salón estaría lleno, pero brillan opacamente por su ausencia. Algunos dirán, pues yo no pude ir, pero voy a ir en espíritu. Pues yo les digo, por favor, no. Suficiente opresión tenemos. No queremos ni fantasmas ni espectros. Por favor, quédese en su cuerpo. No venga. ¿No? Han tergiversado la escritura. Pablo sí llegaba a visitar las iglesias en espíritu, pero él, aparte de ser apóstol, era profeta y tenía esa habilidad dada por Dios de salir de su cuerpo, de viajar en el espíritu. Y hay personas que yo las conozco hoy que tienen esa misma habilidad dada por Dios, pero esos son casos muy especiales. Esta tarde vamos a empezar con una corta palabra de oración para que Dios despeje nuestra mente. Muchas veces la tenemos embotada, entumida o entumecida. Necesitamos que Dios clarifique nuestros pensamientos. ¿Están de acuerdo? Levante su mano delante del Señor. Padre, pedimos que esta tarde haya una visitación del cielo en este lugar. Que tu Espíritu se manifieste con gran poder. Que despeje nuestra mente, que renueve nuestra mente, para que podamos entender las cosas que son de tu Espíritu. Te pedimos que tus ángeles entren en una intensa actividad, alejando cualquier espíritu malo que ha sido enviado por los enemigos del Evangelio para interrumpir, para interferir. Levantamos ese vallado angelical alrededor de este lugar, para que estemos en paz y en perfecta comunión contigo y los unos con los otros. Que esta tarde nos hables y nos concientices, que nos hables y nos desafíes, y que podamos salir de aquí determinados a hacer a toda costa tu voluntad. Y tu voluntad es para vida, y tu voluntad es para libertad. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios se une para decir amén. Amén. Bueno, vamos a empezar leyendo Juan capítulo 5, una historia conocida, pero que vamos a aplicar en esta tarde al tema que vamos a desarrollar. ¿Todo el capítulo? Juan capítulo 5, del versículo 1. Estoy buscando el versículo exacto donde vamos a terminar. Del versículo 1 hasta el versículo... Ay, Señor, ayúdame. Hasta el versículo 15. Juan 5 del 1 al 15. ¿Cuántos se han Biblia? Si usted tiene una versión diferente a la versión revisada del año 60, como Dios habla hoy, nueva versión internacional, la que sea, tenga la lista, porque hay versículos que queremos conocer alguna traducción alternativa, ¿no? Para dar mayor claridad y para mayor provecho. De modo que la autora va a leer estos 15 versículos y ustedes saben que el tema de esta tarde es: no hay quien liberte. No hay quien libere, quien libre. O sea, la escasez de obreros de liberación, la gran ausencia de obreros de liberación, hombres más, mujeres menos, pero no hay suficientes ministros de liberación para atender la gran necesidad que existe en el pueblo de Dios, sin hablar del resto de la humanidad. De modo que escuchemos esta lectura y apliquémosla al tema que estamos por desarrollar. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Muchas gracias. Esta es una de las 7 señales que encontramos en el libro de San Juan, que prueban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo era el Hijo de Dios hecho carne, humanizado. Allí en el capítulo 20 habla de estas señales, que son evidencias claras, precisas, de que Jesús era no solo el enviado, no solo el ungido, sino que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Esta señal es conocida por muchos de ustedes, la han leído, la han estudiado, pero le vamos a extraer alguna lección importante para nosotros hoy en relación al ministerio que Dios quiere que nosotros desarrollemos. El ministerio que Dios quiere darnos a nosotros a cumplir es un ministerio sobrenatural, es un ministerio de maravillas, de milagros. Es el ministerio de Cristo transferido al cuerpo, a la iglesia, especialmente en estos tiempos finales. Todos sabemos que estamos en los días de la restauración. Pedro, después del Pentecostés, en Hechos 3 dice que el cielo va a retener a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración. ¿De qué? De todas las cosas que fueron dichas por los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esos días han comenzado, porque la restauración de la iglesia al nivel de la iglesia del primer siglo, la iglesia llamada apostólica primitiva, lleva ya cerca de 50, 60 años y todavía no ha llegado a su pleno desarrollo. Hay ciertos aspectos de la verdad bíblica, de la vivencia bíblica, que tienen que ser todavía restaurados a la iglesia. El proceso ha sido largo y laborioso, y realmente, hermanos amados, a veces uno se decepciona al ver que la iglesia da un paso adelante y después como que diera 2 pasos atrás. Hoy las iglesias cristianas evangélicas están predicando un evangelio que no es el verdadero evangelio. El evangelio que Cristo predicó y ordenó que se predicase fue ¿cuál? El evangelio del reino de Dios. Y hoy se está predicando una versión diluida, adulterada de ese evangelio. Le han puesto el evangelio de la gracia, el evangelio del amor. Es un evangelio inocuo, que no le hace daño a nadie, pero tampoco le hace provecho. Un evangelio que entretiene a la gente, que divierte a la gente. Evangelio de espectáculos, grandes concentraciones masivas, congresos, conciertos, pero a la postre, ¿qué queda? Nada. Un famoso
evangelista suramericano que quizás tomó el lugar de Billy Graham por un tiempo. Estuvo en Guatemala hace como un año, hizo un gran despliegue publicitario, muchos millones de quetzales en publicidad. Iban a traer a Yuri, Dante Gebel, hicieron concentraciones y yo fui. Y no iba con una actitud crítica, hermano, pero salí decepcionado. Ni esperé que terminara la concentración. Me dio pesar ver esa multitud de gente, en su mayoría jóvenes, con grandes necesidades, y el mensaje fue muy light. Coca-Cola Light, Pepsi-Cola Light y Evangelio Light. Necesitamos retornar a las raíces, y no a las raíces hebreas, que es la cantaleta de los mesiánicos, sino a las raíces bíblicas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Necesitamos volver a examinar el Evangelio que Cristo predicó y que ordenó que nosotros predicásemos, con palabras y también con hechos verídicos. El Evangelio del Reino. Esta iglesia cree en el Evangelio del Reino. Por eso es que celebra un seminario como este, porque la liberación es parte integral del Evangelio del Reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 12:28, si yo, por el Espíritu, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino. Es una prueba sobrenatural de que el reino de Dios se ha comenzado a manifestar en medio de nosotros. También en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, dice, el cual le dijo a Jesús a los 70 discípulos que envió de dos en dos: en cualquier ciudad en que entrares, sanad a los enfermos que en ella hubiere, y decirles que el reino de Dios ha llegado a vosotros. La sanidad divina, la sanidad y la salud por medio de la manifestación del Espíritu de Dios, aplicando los beneficios de la redención a nuestros cuerpos y a nuestras almas, es otra señal del reino. O sea, liberación, sanidad y otras manifestaciones sobrenaturales de Dios son evidencias indiscutibles de que el reino de Dios se ha comenzado a manifestar. Ahora aquí dice que Jesús, en Juan capítulo 5, llegó a la ciudad de Jerusalén y, seguro guiado por el Espíritu Santo, recorrió la ciudad y llegó a un lugar donde estaba un estanque de varios que viven en Jerusalén. Eran depósitos de agua donde la gente venía a abastecerse de agua, venía a bañarse, venía a lavar su ropa, etcétera, etcétera. Era un lugar público muy concurrido, y el estanque de Betesda era el más famoso de todos, porque según la historia, en el estanque de Betesda, de tiempo en tiempo descendía un ángel que agitaba las aguas, revolvía las aguas, saturaba las aguas de ese estanque con el poder milagroso de Dios. Por eso diariamente traían enfermos de todos los puntos de la ciudad y aún de las afueras, y los traían a temprana hora para que estuvieran presentes en el momento que el ángel descendiese. No había fecha fija, o sea, no había un anuncio previo de cómo ni cuándo iba a descender el ángel, y tenían que estar allí atentos, alertas. Y la Biblia dice que durante varios años pues hubieron impresionantes milagros en ese lugar. Era cerca del mercado
donde vendían animales, algunos para sacrificio y otros para crianza, cerca de la puerta de las ovejas, por donde entraban y salían las ovejas que eran más tarde ofrecidas en sacrificio a Dios en el templo de Jerusalén. De modo que era un lugar muy concurrido, era un lugar muy bullicioso y seguro también un lugar un poquito maloliente por la presencia de los animales. Pero allí diariamente llevaban cojos, ciegos y una variedad de enfermos, muchos de ellos enfermos terminales, muchos de ellos enfermos incurables. Y entre ellos dice la Escritura que llevaban a un hombre que era inválido, o como dicen en algún lugar, impedido. Tenía una invalidez en sus piernas. ¿Qué había sucedido? ¿Habría nacido así? No dice la Biblia. ¿Sufrió un accidente? ¿Será que se cayó, se quebró? Quizás la columna vertebral y quedó sin uso de sus extremidades inferiores. La Biblia no dice. ¿Pero cuántos años llevaba enfermo este hombre? 38 años. Y durante 38 años lo habían estado trayendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, a ese lugar, con la esperanza de que Dios se iba a apiadar de él. Lo admirable es que en 38 años no desistió. Tenacidad, persistencia. 38 años de esperar, 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 sin haber perdido la fe. Admirable. Pero debido a su condición física, cuando descendía el ángel y revolvía el ángel esas aguas, mientras él se lograba mover, arrastrar hasta la orilla del estanque, otros que estaban en mejores condiciones físicas, con libre uso de manos y de pies, se le adelantaban y eran sanados. Y él, frustración tras frustración tras frustración, pero no perdió la fe. Pues mire, Dios tarda pero no olvida. Porque ya Dios había señalado un día, ustedes cómodamente sentados y yo parado. Dios había señalado un día en que lo iba a sanar. Lo había reservado. Por eso, hermanos amados, nosotros no debemos desesperar ni desistir. Dios premia esa perseverancia. Y un día apareció. ¿Quién? No una criatura humana o angelical. ¿Apareció quién? El Creador, Jesucristo. ¿Sí? Dios mismo, el Hijo, revestido de carne humana, llegó al lugar. Recorrió las instalaciones, observó a los enfermos y se sintió extrañamente atraída por ¿quién? Por este hombre. ¿Cuántos habrían allí ese día esperando el movimiento de las aguas? 20, 30, 40, 50. Pero Jesucristo se dirigió directamente a este hombre y sin hacer una conmoción, sin hacer un espectáculo, se le acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? Una pregunta tonta, parecería. Pero una cosa que yo he descubierto, hermanos, nadie va a ser libre, ni nadie va a ser sano a menos de que quiera. Dios tiene que despertar en la persona
no solo el deseo, sino la determinación de ser sana o sana o libre. Usted es víctima de una enfermedad, víctima de una adicción. Usted tiene problemas físicos, mentales, morales o espirituales. Dios no va a poder, óigalo bien, no va a poder obrar en usted hasta que usted quiera y permita. Dios le dio a usted un libre albedrío y usted tiene que ejercitar su voluntad. Mejor dicho, alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Dios quiere, pero está esperando a que tú quieras. Si tú no quieres, no importa lo que piense tu esposa, no importa lo que piense tu pastor, no importa lo que piense nadie, vas a seguir con esa enfermedad o ese vicio hasta que te mate. ¿Sí? Nadie dijo amén. Como que no les cae bien lo que estoy diciendo, pero no importa. Yo no vine a darle una sobadita de leva. No vine a congraciarme con ustedes. Tal vez a desgraciarme, sí, pero no a congraciar. Pues Jesús le preguntó, ¿quieres? Y yo le voy a decir, hermanos amados, querer es de suma importancia. Dios tiene que despertar en nosotros el deseo. Yo le voy a dar algunos versículos acerca de querer. ¿Están de acuerdo? Bueno, porque con nuestra prédica, con nuestro testimonio, tenemos que despertar en otros el deseo de ser libres. ¿Sí? Porque algunos caen en el conformismo, como que se resignan. Es que mi caso no tiene solución. Soy un caso perdido. Para mí no hay casos perdidos, siempre y cuando la persona quiera. Bueno, hay un versículo que todos conocemos, Filipenses 2:13, doctora, léalo por favor. Muchos lo sabemos de memoria, pero yo quiero que miren el orden de las palabras. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, Dios tiene buena voluntad. Dios quiere. Él quiere liberarnos, quiere sanarnos, quiere restaurarnos, quiere favorecernos, quiere prosperarnos. Él quiere lo mejor para nosotros, ¿o no lo creen? Pero no puede hacer nada. Nosotros le atamos las manos a Dios hasta que nosotros, ¿qué? Querramos. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios es el que obra en nosotros, así el querer. O sea, Dios despierta en nosotros el deseo. Pero nosotros tenemos que responder a ese deseo. Actuar en base a lo que Dios quiere y en base a lo que nosotros deberíamos de querer. Dios es el que obra en vosotros, así el querer. Y cuando ya tenemos el querer, reconocemos nuestra ansiedad desesperante de ser liberados, de ser sanados. Y nace en nosotros el deseo de cambiar radicalmente. No una ligera mejoría. Dios no está reparando platos rotos, Él quiere reemplazar toda la vajilla. No quiere poner remiendos, porque los remiendos no duran, son puramente temporales. Y a la primera crisis vuelve el problema. Entonces Dios pone el querer, y cuando nosotros respondemos el querer, alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces le estamos dando a Dios el permiso de que se cumpla la segunda parte. Dios pone el querer y también ¿qué? El hacer. Le estamos dando a Dios el derecho legal
de operar en nosotros. Estamos concediendo un derecho de intervenir y de operar y de realizar el milagro que Él quiere hacer en nosotros por medio del poder de su Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Quieres? Mateo 23, 37. Jesucristo dijo: ¿cuántas veces quise, pero no quisisteis? Léalo por favor, doctora. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí está. ¿Cuántas veces quise, pero no quisiste? Y yo me pregunto en esta tarde, ¿cuántas veces habrá querido Dios obrar en ti? Pero tú no has querido y no has permitido. Te has resistido. Te has opuesto tenazmente porque estás tan engañado del diablo que piensas que así como estás bien. Sí, estás bien. Estás bien mal. Parece contradictorio, ¿no? Piensas que estás bien, pero estás ¿cómo? Bien mal. Estás engañado. Tu soberbia, tu orgullo te ha engañado. Y yo te voy a advertir, hermano y hermana, que si no tomas medidas estrictas, no vas a tardar mucho más. Ya algunos van de camino a la eternidad, porque quizás se está desarrollando en ustedes una enfermedad que todavía no ha sido descubierta ni diagnosticada, que puede ser letal. Amén. La Biblia dice que el reino de Dios no es para los que digan Señor, Señor, levanta la mano, Señor, Señor, no. No. Dice, es para los que hacen la voluntad de Dios. Y ahí el verbo es el tiempo presente progresivo, que significa hacerla continuamente. Y la voluntad de Dios es que tú seas libre, y si tú no te sometes a liberación, estás fuera de la voluntad de Dios. Dios quiere sanarte, pero si no te sometes y cumple las condiciones que Dios impone para sanarte y mantenerte sano, estás fuera de la voluntad de Dios. Leamos el Salmo 109, versículo 17, y luego el Salmo 111, versículo 2. 109, 17 y 111, 2. 109, 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Qué pasa cuando usted no quiere lo que Dios quiere? La bendición se aleja y el espacio queda libre para que el diablo cumpla la primera parte. Vuelva a leer. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Usted a diario tiene que hacer decisiones, hermano. Moisés dijo, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y podemos poner allí, y la libertad y la esclavitud. Escogeos pues. Nosotros somos los que decidimos. También Josué le dijo al pueblo congregado ya para entrar a la tierra de Canaán, ¿qué le dijo? Escogeos a quien sirváis, que yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y muchos de esa generación, sus cuerpos quedaron postrados, calcinados en el desierto. ¿Por qué? Porque no quisieron lo que Dios quería. Ahora, cuando Cristo vino con este hombre, le pregunta, ¿quieres?
Y el hombre contestó como, negativamente o afirmativamente. El hombre, si hubiera sido un poquito grosero, hubiera dicho, ¿y usted qué cree que estoy haciendo aquí, pues? ¿Por qué cree usted que yo obligo a mis familiares y amigos que me traigan a diario todos estos años? Esta es evidencia suficiente de que sí quiero. Pero hay un problema. ¿Y cuál era el problema? Lea ese versículo, hermana. Busques Juan 5 para que se le quede impregnado en la mente a algunos de nosotros que somos un poco cabeciduros. ¿Quieres ser libre? ¡Ay! Claro que sí. Eso lo añoro, pero, y esta no era una excusa estilo Chapinlandia y Guanaquilandia y Zetalandia. No. Él tenía una razón, y muy justa, debido a su estado de impotencia, debido a su estado de invalidez. Él necesitaba de alguien que lo levantara, que lo cargara o lo empujara o que lo arrastrara a la orilla de la piscina para poder meterse al agua y ser favorecido por Dios. Léalo, por favor. No, Salmos 5, Juan 5. Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque que cuando se agite el agua. Hay versiones, y no sé si alguno de ustedes tiene una de estas que dice, no tengo hombre. Hay algunos que tengan esas palabras en la versión, o la revisión o perversión que tienen en la mano. Sí, no hay ninguno. ¿Quién tiene una versión diferente que diga no tengo hombre? Léalo, hermano. No tengo a nadie. ¿Hay otra? La versión antigua, hermano, dice no tengo hombre que me meta en el Ahí está. estanque. La antigua, esa era mi favorita porque yo también soy antiguo. Es la que más uso. Esta es antigua, mire. Está toda manchada y marcada, lo que muestra que sí la he usado. Alguno de ustedes está limpiecita y hace 20 años la compraron y todavía está como salida de la librería. No tengo hombre, no tengo a nadie. Y ese es el tema de nuestro estudio en estos minutos que me están prestando. No tengo hombre que me meta al agua, porque mientras yo con gran esfuerzo logro arrastrarme hasta llegar a la orilla de la piscina o del estanque, otro me antecede. Y ese es el grito de la humanidad hoy, hermanos. Y le voy a decir, no solo de la humanidad, de la iglesia. En muchas iglesias hay multitud de gentes que desean ser libres, necesitan ser libres, necesitan una intervención poderosa de Dios en sus vidas para que puedan ser transformados, ya sea en su espíritu, su alma, su cuerpo, en cualquier parte de su ser. Pero siempre hay un pelo en la sopa, ¿no? O un pedo en la sopa. Pero no hay quien lo haga. Lea el Salmo, sí, aunque ya estamos saliendo de ese, pero léalo, por favor, hermano, ya que se lo digo. Salmo 111:2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Si usted quiere algo, ¿qué debe hacer según ese versículo? Buscar. Uno se enferma, ¿qué debe hacer? Buscar su sanidad, pero primero ¿en quién? Buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas.
Yo le digo a muchos en seminarios, servicios, yo soy un fiel creyente en la salud divina. No solo la sanidad, la salud. Yo creo que Dios quiere sanarnos y nos quiere mantener sanos. Y yo soy evidencia de eso, aunque no tan buena, pero... Llevo 48 años de no ir con un doctor. Yo no tomo ni siquiera un Tylenol, un Anacin. Llevo 34, 35 años de no tener ni un dolor de cabeza, ni una gripe, ni una fiebre. Sí, hace 2, 3 años me golpeé la espalda y ocasionalmente tengo dolor, pero me relajo, me estiro y se va el dolor. Yo creo que Dios es un Dios de amor, que quiere lo mejor para nosotros. Y Él ha provisto todo lo necesario para que podamos disfrutar esta vida y cuanto más la vida venidera. Dios quiere. Lo malo es que nosotros buscamos primeramente al hombre, y cuando el hombre nos falla, entonces nos acordamos de que hay un Diosito allá arriba en el cielo. Debía ser al revés. Si buscamos primeramente a Dios de todo corazón, en oración, en ayuno, como sea, y Dios nos falla, entonces quedamos autorizados ¿para qué? Para buscar cualquier medio alternativo. Medicina alopática, medicina natural, homeopatía, telepatía. Podemos ir con curanderos. Pues si Dios nos falló. Pero quiero preguntarles, si uno busca de corazón a Dios, ¿Dios nos fallará? El hombre falla, Dios nunca. Por eso dice ahí, léalo otra vez, hermanita. Perdone, doctora, que la llame hermanita, pero creo que Mejor. no la llamo hijita. Lea, por favor. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Grandes son las obras. ¿Cuántos quieren las grandes obras de Jehová? En su vida, su hogar, su ministerio, donde sea. ¿Qué tiene que hacer? Cuando Daniel quería que Dios interviniera a su favor y a favor del pueblo de Dios, dice que él buscó a Dios en oración y ayuno intensamente. Y que en respuesta Dios le mandó un ángel que le dio el mensaje, asegurando que Dios iba a intervenir a favor de su pueblo. Muy bien, Dios quiere, y Él quiere que tú también quieras. Amén. Volvamos a la historia de Juan 5 entonces. Entonces, ¿qué le dijo a Jesús? No lo acarició, no lo apapachó, no lo chineó, como decimos en algunos lugares. ¿Qué le dijo? No, después, ¿qué fue lo que, qué orden le dio? Levántate, toma tu lecho. Le dio 3 órdenes. Y 3 órdenes que para el hombre en el estado en que él estaba eran imposibles de acatar. Levántate. ¿Podía él levantarse? Toma tu lecho. ¿Podía él, en su estado de 38 años, levantar y cargar un lecho? Y anda. Pero mire, cuando Dios pide imposibilidades, escuchen esto, escriban. Cuando Dios nos pide imposibilidades, nos administra el poder necesario para hacer lo imposible, que
quien nos ha ordenado hacer. Juntamente con la orden viene ¿qué? El poder. Cuando Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda, yo estoy seguro que el hombre hizo el esfuerzo. Por lo menos trató, y en ese momento el poder del Espíritu Santo empezó ¿a qué? A manifestarse en él. Y se levantó, dobló su lecho y se dirigió ¿hacia dónde? Hacia su casa. Toma tu lecho y anda. Fue a guardar el lecho y de la casa ¿a dónde se fue? Al templo. ¿A qué? No a exhibirse, fue a darle gracias a Dios. La gratitud compromete a Dios. Pero hay muchos de nosotros que Dios nos hace un favor y ni nos acordamos en decirle gracias. Y la próxima vez que estamos en un aprieto, le clamamos y le clamamos y le clamamos, y como que el cielo fuera de bronce, nuestra oración rebota y recae sobre nosotros, porque no fuimos ¿qué? Agradecidos. El pueblo de Dios hoy es muy ingrato. Yo he atendido casos y yo debo decir, hermano, yo no cobro por mis servicios. Y el Señor me prohibió hace 60 años, cuando yo entré al ministerio, me prohibió, 59, 58, pero que promoviera las finanzas. Me dijo, no serás jamás asalariado. Nunca en mi ministerio he recibido un salario. He sido director de una misión cristiana evangélica internacional a nivel continental. He sido pastor de Iglesia Central, he sido director del Instituto Bíblico, he sido presidente de una entidad de benevolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca he aceptado un sueldo. El Señor me dijo, vas a depender enteramente de mí. Y yo te voy a proveer. Y oigan, hermanos, nunca, nunca, nunca me ha fallado. Pero yo creo que uno debe ser agradecido con las personas que le sirven a uno. Y hay gente que, mire, yo no compro ropa. Llevo años de no comprar nada. Quizás lo único, hace unos par de años fui y compré unos calzoncillos, porque eso no le regalan a uno. Pero que corbatas tengo un montón. Mire, una hermana hoy me mandó un mensajero. Me dijo, quiero que te compres un traje. Y me dio la dirección, 1000 quetzales ahí en ese sobrecito. Agradecido. Pero eso es una rareza. Porque hay gente que uno le ministra 2, 3 veces y ni un chocolatillo. Y nosotros que somos golosos, nada. No entra al Ministerio de Liberación porque usted cree que se va a hacer rico. En este ministerio no hay ganancia, ni sueldo mínimo. Y no comete el error que yo sé de algunos que cobran, tienen tarifa. Bueno, usted, si es psicólogo, psiquiatra o lo que sea, tiene derecho como profesional a cobrar sueldo. Pero eso es para sus servicios profesionales. Pero puede que tenga servicios ministeriales, por eso no debe de cobrar.
Que Dios toque los corazones. Bueno, el hombre se fue, yo me imagino danzando, corriendo por las calles y fue a dar su camilla a la casa y de ahí se fue al templo a expresar su gratitud a Dios. Bueno, le dijeron, ¿y quién fue el que te dijo, levántate, toma tu lecho y anda? Yo no sé. Imagínense, no se paró ni a preguntar el nombre de la persona que lo había sanado, pero era de la emoción. Pero cuando llegó al templo, ¿quién se atravesó? ¿A quién encontró? ¿O quién lo encontró a él? Jesús. Y cuando lo ve, se acerca a él y le dice que una seria recomendación. ¿Qué le dijo? No peques más para que no te venga algo peorcito. Esto revela dos cosas. Primero, que la enfermedad de este hombre de 38 años de duración fue producida ¿por qué? Por el pecado. Digámosle que era un adolescente, un joven de 18, 20, 22 años de edad, cuando contrajo esta enfermedad que lo dejó totalmente inválido. ¿Qué pecado puede haber cometido? No sabemos. Pero todo pecado tiene consecuencias. La paga del pecado. Sí, hay consecuencias. Yo digo a los jóvenes y señoritas, no crean que pueden pecar con impunidad. La ley de Dios es estricta. Mucha gente cree que Dios es malo, que nos impuso leyes para restringirnos, para limitarnos, para hacer la vida demasiado desagradable. No. Dios estableció leyes, ¿sabe para qué? Para protegernos y protegernos de nosotros mismos. ¿Sí? Y vale la pena conocer las leyes y obedecerlas, no por legalismos, sino porque son preceptos divinos que si los obedecemos nos van a asegurar una vida larga, feliz, útil, próspera. Para eso son las leyes de tránsito. Aquí en Guatemala anda todo el mundo como loco. ¿Sí? Uy. Es muy fácil tener un accidente aquí, porque la gente se mete entre el tráfico y no hacen los altos y uno tiene que andar a pies puntillas, no distraerse. Es muy importante. ¿Sí? Esas leyes fueron impuestas después de largos años de observación y experiencia para protección de la ciudadanía honrada. Y así son las leyes de Dios, establecidas para protegernos de la carne, del diablo, del mundo y de todos nuestros enemigos. Bueno, no peques más para que no te venga una cosa. Tomamos eso muy en cuenta, hermanos. Cuando uno es liberado, el diablo va a querer volver, y volver con 7 peores. Pero ¿cómo va a recapturarnos? ¿Cómo va a reinfectarnos cuando él logre que nosotros ¿qué? Pequemos. Le estamos dando en bandeja de plata el derecho de entrar y ocupar un lugar que no le pertenece. Los demonios son intrusos y hay que sacarlos a patadas. No hay que andar con por favor, diablito, vete. Yo le digo, yo no soy limosnero, no soy pordiosero, yo no estoy pidiendo a usted un favor, le estoy dando órdenes estrictas que vienen de Dios. Deja ir libre en el pueblo para que me sirva, que le ordeno, evacúa este cuerpo, pero ya. Vete y no vuelvas más. Amén. Bueno, no hay
no tengo hombre. Y vamos a ver algunos versículos que hablan de la ausencia, de la necesidad de obreros de liberación. Es grave. Grandes iglesias, miles de asistentes, y no hay uno que conozca el ministerio de liberación y que ministre liberación a la gente. Me las mandan a mí. Sí, a mí me llegan de todas las iglesias de Guatemala. Conocen el permiso de sus pastores. Yo le pregunto, ¿y usted ha hablado con su pastor? Sí, hermano, pero él dice que está demasiado ocupado. Y me dan ganas de decirle, ¿y usted cree que yo soy un haraganazo? Que no tengo nada que hacer, que solo estoy aquí espantando demonios. Un hermano que tenía tendencias suicidas, estaba desesperado, llegó y me dijo que por favor orara por él. Le dije, bueno, y ya fue con su pastor. Sí, pero me dijo que me iba a poner una lista de espera para dentro de 6 meses. Y el hombre me dijo, yo no aguanto más. Tengo todos estos pensamientos que se me cruzan a la mente, que me dicen, tírate delante de un autobús, arrójate de un puente, pégate un tiro, tómate un veneno para acabar con esta vida miserable. No hay quien liberte. Mire, Guatemala dio a luz el Ministerio de Liberación ya como ministerio. Habían casos aislados anteriores a Guatemala, pero como ministerio cotidiano, ministerio disponible cualquier día, cualquier hora, para que la gente acudiera a recibir liberación, comenzó aquí. Y de aquí se ha extendido a otras partes. Pero ya eso fue hace 47, 48 años. En aquel tiempo había excusa para que no hubiera quién. ¿Por qué? Porque era una novedad. Uy, a mí me llamaban el gran brujo blanco, que yo practicaba el exorcismo, que yo invocaba demonios y que yo enviaba demonios y un montón de cosas. Eso no me obligó a darme por vencido, seguí. Ahora pues ya la oposición no es tan fuerte, pero gran mayoría de los pastores y líderes no quieren involucrarse en la liberación. Hoy se inventan unas excusas. La verdad es que yo no os culpo. La liberación es dura, cuesta mucho, hay un alto precio que pagar, y uno de los principales precios es que uno atrae la atención del enemigo, y el enemigo se desquita, se venga, represalias el mundo espiritual. Yo he pensado en los 50 años casi que estaba en liberación, que el diablo conmigo agotó los recursos, pero él es inventor de males, y él no ha agotado las tácticas para atacar a una persona y hacer que la persona desista. Hubo una hermana que ya murió, hace poco murió, y yo conocí que en los primeros años del avivamiento Dios la usó mucho en liberación y en profecía, pero empezó pues el diablo a vengarse. Tal vez estaba desprotegida, tal vez no tenía una cobertura correcta en el hogar o fuera del hogar, y la lucha fue tan intensa que un día puso 2 sillas, una delante de la otra, y dijo, se sentó y me dijo, bueno, diablito, ven y siéntate aquí. Le dijo, si tú me dejas de fastidiar, yo te prometo que yo no te vuelvo a molestar. Hagamos un trato. Hagamos un trato. Yo quiero vivir en paz. Si yo desisto, tú desistes. Bueno, no, el diablo no se le apareció ni le habló, pero
ella dejó el Ministerio de Liberación. Y miren, su vida espiritual se ve y murió tristemente. Sí, una mujer que fue muy útil, pero llegó el día en que ni quería ir a la iglesia. Yo le decía, ¿por qué no viene? Ah, es que esa música estridente ya no aguanto eso. Y criticaba todo, mejor que no llegara. Criticaba la alabanza y la danza, y criticaba todo, no le agradaba nada de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Murió. El Ministerio de Liberación es duro, hermanos. ¿Cuántos lo saben? Amén. Ingrato, mal pagado. Pero mire, cuando uno ve las vidas transformadas, esa es su recompensa. Hogares que han sido rescatados de la destrucción, hijos que han sido rescatados del narcotráfico, de la delincuencia común. Es maravilloso. En eso uno se goza. O sea, no entre a liberación por popularidad. Bueno, como dijo el hermano Guayito, ahora soy reconocido, me han dado muchos reconocimientos, me llaman el patriarca por los viejitos, el decano de los apóstoles. Hace poco un almacén aquí se llama Bulldogs, es una cadena de almacenes en el país, y en todos esos almacenes estaba la foto del viejito. ¿Sí? Tomaron una fotografía en que estaba yo con Cash Luna, con Sergio Enríquez, con Cecilia Caballeros, Mori de González, y la pusieron en la portada del periódico y vendieron el periódico en el almacén. Y es de cristianos. Y con un mes y medio, 2 meses, ahí estaba la foto del viejito espantando a las moscas. No hay quien liberte. Dios quiere reclutar nuevos liberadores. Ya se ve un hermano Guayito para adelante. Eso es un claro indicio de que se va acercando la hora en que si no me bajo, me baja. Tomen estos versículos, hermanos, y la hermana los va a leer y va a ver que todos hablan de la gran necesidad de hombres, de mujeres que se envuelvan en la guerra espiritual. Veamos, no hay quien liberte. Ya esta mañana, Isaías 42, del versículo 22 al 25. Léalo, hermano. Ese es el lema de esta convención o de esta reunión. Isaías 42, 22, 25. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas. Ahí está describiendo la condición del pueblo de Dios. En aquel tiempo era de Israel, ahora es de la iglesia. Siga leyendo. Atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. No hay quien libre. Qué vergüenza, qué tristeza. 2000 años después de la resurrección, crucifixión, resurrección y glorificación de Cristo, que la Escritura dice, no hay quien liberte, y que sea la dura realidad hoy. No hay. Vamos a Lamentaciones, capítulo 5, versículo 8. 5:8. Hermano Guayito, dígame hasta qué hora. Sí, ingrato, mala gente. Bueno, me van a tener que aguantar mañana por la tarde. Y mañana vamos a hablar del envolvimiento de los escogidos de Dios en el Ministerio de Liberación. Porque esa es la tarea de los escogidos en estos tiempos finales, es liberar al pueblo de Dios. Léalo, por favor, hermano. ¿5 qué, perdón?
5:8. Lamentaciones 5:8. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase Ahí de su está. mano. Siervos, ¿se qué? Se enseñorearon de nosotros. Nos sometieron a servidumbre, nos sometieron a esclavitud. Y no hay qué. ¿Quién liberte? ¿Sí? Muchos de nosotros hemos sido enseñoreados por espíritus malos que nos tienen cautivos en ciertas áreas de nuestra vida. Y lo triste es que no hay quien liberte. Leamos otro versículo, Job 5:4. Y después nos vamos al libro de los Salmos. Job 5:4. Apunten esos. Todos estos versículos hablan de que no hay quien liberte, no hay quien liberte. Lea, hermano. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, no habrá quien los libre. Está hablando del pecado de los padres sobre los hijos. El efecto que el pecado de los ancestros tiene sobre nosotros. ¿Qué es lo que pasa según ese versículo 5:4? Sus hijos, ya otra vez, Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados. quebrantados. ¿En la puerta de qué? ¿De la ciudad? ¿O en la puerta de la iglesia? ¿O en la puerta de la vivienda donde habitan? Serán quebrantados y no hay quien los libre. Otro versículo, Salmo 7:2. Y prometo que con leer estos 5 o 6 versículos me sujeto al pastor. Para oyente, el viejito. Salmo 7:2. ¿7? Sí. Ah, perdón, andaba en el 100. 7:2. Salmo 7:2. Ya estoy llegando. Andaba en el 107. Salmo 7:2. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. ¿Quién es el león rugiente? La Biblia dice en 1 Pedro 5:8 que el diablo como león rugiente anda alrededor de nosotros buscando a quién. Desgarrar, despedazar, devorar. Pero ¿qué dice ahí? Que cuando somos atacados de león no va a haber quien los liberte. Salmo 10, versículo 9. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Eso es lo que hace el león. Léalo otra vez. Miren cómo es de astuto el diablo. Él no ataca de primas a primeras. Él acecha, él vigila, él investiga nuestro pasado, él investiga nuestro estilo de vida, buscando ¿qué? Orificios, portillos por donde él puede infiltrarse a hacer su labor devastadora. Léalo otra vez, hermano. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Salmo 50:22. Ya poquito a poco. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. No haya quien los libre. Subrayen eso en sus Biblias. Todo donde dicen no hay quien liberte, no hay quien los libre, subrayen. Que eso habla de la gran necesidad de obreros de liberación. Salmo 71, 10 y 11. Porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle porque no hay quien le libre. Perseguidle y tomadle. ¿Tomadle qué? Presos. Porque no hay quien lo libre. Mira, hermanos, yo tengo otros versículos aquí. ¿Me dan 2 minutos, hermano? Solo para dar los versículos. Bueno, voy a dar los versículos y solo
apunten, o sea, de esta manera: no hay quien interceda. No hay quien interceda o intervenga o se interponga. Es Isaías 59:16. La intercesión es parte de la guerra espiritual. No hay quien interceda, no hay quien intervenga, depende de la versión que usted usa. 16. Isaías 60, ¿qué dije yo? 59:16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Ahí está. Y vio que no había ¿qué? ¿Quién se le Lo que dijo el enfermo del estanque: no tengo hombre. Y se maravilló de que no hubiera ¿qué? Quien se pusiera en el vallado, se pusiera en la brecha. Bueno, vamos a ver otro versículo. El Ezequiel 22:36. No hay quien haga vallado, que haga portillo. Esa es la tarea de una persona que ha sido llamada al ministerio de liberación. Se interpone. 22 de... No, déjenme ver un momentito. Ezequiel 22:30, ¿no? 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ahí está. Versículo más versículo en la Biblia diciendo que no hay quien lo haga. El último, pues, Ezequiel 7:14. Ezequiel 7:14. Hay otros, pero culpen a cierta persona de que no lo culpenme a mí, al viejito, por no haber iniciado más pronto el estudio. Vean. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá... ¿Para qué se toca trompeta? Para llamar a la batalla. Trompeta es un símbolo del ministerio profético. Tocarán trompeta y no hay... Siga. Y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre esta multitud, toda la multitud. No habrá quien vaya a la batalla. Esa es la triste condición del pueblo cristiano hoy. No hay. Ustedes, pues, no vinieron por curiosidad, por ver al viejito, nada más por eso. Vinieron por curiosidad, por conocer algunos principios, aunque sean elementales, de este ministerio. Otros vinieron, bueno, porque tal vez su papá, su mamá los obligó a venir. Otros vinieron, ojalá no sea así, de lejanas tierras. Dijeron: vamos a ir a turistear y a justificar el gasto asistiendo al seminario. Eso les calma la conciencia. Se gastaron sus $500, $700 en pasaje o lo que sea, y vinieron por conocer esta hermosa tierra. Muchas gracias. Pero aprovecharon el viaje ¿para qué? Para estar en este retiro, y los felicito. Como que les estoy escudriñando el corazón a varios, ¿no? Sea que hayan venido por curiosidad, o hayan venido por necesidad, o hayan venido con el deseo de aprender y poner por obra las enseñanzas que los van a capacitar ustedes para ser ministros de liberación, yo los felicito y los bendigo en el nombre del Señor. Ahora mismo van a recibir una bendición apostólica, activada por el Espíritu Santo y administrada por los ángeles de Dios. Puesto de pie. Pase, hermano Guayito.
lo perdono, lo bendigo. Bueno, levante su mano, pero no la levante así como una adoración, levántela así para recibir y captar la bendición de Dios. Usted no va a orar. Véngase, hermano pastor, ustedes y yo vamos a convenir. La Biblia dice: a lo que dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, claro, de acuerdo a la voluntad de Dios, será hecho. Y Dios quiere bendecirnos para que ustedes sean bendición a la iglesia y a la humanidad. Canales de bendición. Padre, en esta noche o en esta tarde, tu siervo Eduardo, tu siervo Norman, unen corazones para impartir esta bendición a tu pueblo. Te agradezco porque tu Espíritu Santo puso en el corazón de estas personas, mayormente mujeres, pero también hombres, el deseo de venir. Dejaron a un lado sus compromisos usuales, estudio, trabajo, hogar, para venir a estar con nosotros estas horas. Y tú no los estás defraudando. Los estás capacitando, los estás entrenando para que sean instrumentos de gloria en tus manos. Y en esta tarde, con la autoridad apostólica, nosotros bendecimos a todos, sin excepción, todos los que han venido. Hayan venido por curiosidad o por necesidad, pero los bendecimos. Para que al salir de aquí, al regresar a sus respectivos lugares de estudio, trabajo, puedan regresar llenos y rebosantes de la bendición de Dios. Y que esa bendición empiece a fluir a través de ellos. Y que por medio de la vida, de la experiencia, del testimonio de los que han venido a este seminario, muchos sean convertidos, muchos sean liberados, muchos sean sanados, muchos sean restaurados a plena comunión contigo. Reciba, hermano y hermana, la bendición del Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viene sobre sus vidas, ahora mismo. Recíbanla. Ahora acerquen sus manos a su pecho, a su corazón, para que la bendición penetre hasta lo profundo. Sí, ahí está. Ángeles de Dios, entren en acción en este momento para hacer efectiva la bendición del Señor sobre todos los que están presentes. Y que el tiempo y el dinero que han venido y que han utilizado para venir, invertido en este seminario, lo recuperen, les sea devuelto en abundancia. Bendecimos sus hogares, sus negocios. Los ángeles están protegiendo sus casas en su ausencia. Ustedes van a ver efectivamente cómo es que Dios obra a favor de ustedes. Quita la angustia, quita la ansiedad. Esos hijos van a convertirse. Esos esposos van a regenerarse. Créalo. Diga al Padre: yo creo que mis hijos te van a servir. Creo que mi esposo o mi esposa se va a alinear para trabajar con solicitud y con destreza en la obra del Señor. Créalo y confiésalo. Y se hará. En el nombre de Jesús. Amén. No olviden la mesa con literatura y publicaciones, grabaciones.